Ya, estoy poniendo así que... Perfecto. Yo le pongo azúcar a esto. Yo empezaría, porque tiro, pero empecemos también si ustedes lo piensan distinto. Si yo pienso en la incidencia de la sociedad, de la actividad de la arquitectura, el desarrollo urbano me parece que está justamente pensado desde la planificación, para justamente una incidencia positiva, ordenada, que potencie, pero es una reflexión mía. A esa reflexión, ustedes que se dedican al desarrollo urbano, ¿qué es el desarrollo urbano? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se piensa? A ver, esa pregunta es una pregunta amplia, pero me parece que estaría bueno por ahí posicionarse, digamos, de el desarrollo urbano desde, digamos, llevado adelante por arquitectos, ¿no? Que en general en buena medida los arquitectos han cooptado el desarrollo urbano. También, cuando uno hace desarrollo urbano, trabajas con otras disciplinas, ¿no? O sea, de todas maneras, creo que el arquitecto muchas veces, en nuestro medio por lo menos, y en general en el mundo, es como que ocupa lugares centrales en la planificación urbana y en la planificación territorial, por más que se pueda trabajar con geógrafos, con biólogos, con sociólogos, etcétera, economistas, etcétera. Abogados. Y abogados, clave, también. Pero el núcleo lo están ocupando. En general, digamos, no pasa siempre, pero en general los arquitectos ocupan como un lugar central en esos equipos de trabajo. Te interrumpo un segundo. Sí. Si se pueden presentar. Bueno. ¿Quiénes son y qué hacen? Somos Leticia Gómez y Fernando Díaz. Fernando Díaz Terreno. Coordinamos juntos el Instituto de Planificación y Ordenamiento Territorial de acá del Colegio de Arquitectos. Perfecto. Disculpa que te interrumpa. No. Y entonces, en ese sentido, digo, parte de las incumbencias del arquitecto profesional es trabajar con cuestiones del hábitat, ¿no? O sea, la construcción, no solo la construcción, digamos, el oficio típico, clásico, que es hacer arquitectura en una empresa, en un estudio, en un equipo que produce arquitectura, sino también, digamos, pensar la ciudad, las formas en que esa ciudad tiene que ir asumiendo con el tiempo, abordar las problemáticas urbanas, planificar y regular, digamos, a partir de la planificación, el futuro, el presente y el futuro de la ciudad. Por lo tanto, digo, el oficio del arquitecto es muy amplio en ese sentido. Y está dentro de las incumbencias profesionales, ¿no? Hay otras también que están ligadas a la cuestión de la arquitectura y del urbanismo, que es como el paisaje, que también, muchas veces también los arquitectos en ese sentido, digamos, y ahí comienzan a solaparse un poco las disciplinas, también digamos, tiene incidencia en el proyecto o en el diseño del paisaje, ¿no? Sí, me parece que es un poco como esta doble visión o escala del arquitecto, digamos que una es el diseño, digamos, de la arquitectura, de la pieza individual, ¿no? Con su espacialidad y demás, y quizás otra mirada u otro enfoque es el diseño que va más allá de la pieza, sino que va al conjunto, ¿no? De un barrio, de un sector, de una ciudad. O sea, eso también es parte del diseño urbano, ¿no? Digamos, es como son aproximaciones diferentes desde la pieza o desde el entorno y el espacio urbano, público, digamos, ¿no? Y esta tarea del urbanismo, del arquitecto ocupando un rol central en el urbanismo, ¿cómo perciben, cómo creen que ha sido la evolución? No creo que haya sido desde siempre así. Debe haber habido disputas, tensiones, logros, toma de conciencia de autoridades políticas, públicas, privadas, del valor de lo que significa una cosa planificada a una cosa no planificada. Nosotros solemos decir que, a diferencia de otras disciplinas, el urbanismo es una disciplina joven. Joven tiene más de 150 años, pero es joven respecto de otras, ¿no? Y de hecho, el primer plan urbano que tuvo Córdoba ya va a cumplir en breve 100 años, ¿no? Claro que cada época va definiendo los problemas que tiene que abordar.
O sea, la ciudad es entendida, es un producto de época también, es un producto cultural, digamos, y un producto cultural, o sea, de época, pero también es un producto que se construye, no es como construir una casa, digamos, o un edificio público, es una construcción, digamos, mucho más lenta y que se presupone que, dura mucho más tiempo. Y con discusiones mucho más adelante. Y con discusiones que, por un lado, te van como eslabonando, digamos, una discusión que tiene que ver con el pasado de esa ciudad y los problemas que viene acarreando, con los que vos tenés que abordar en el presente. La planificación tiene mucho que ver con esa mirada, temporal, del pasado, el presente y el futuro, porque la planificación vos la haces en un momento, evidentemente en una instancia determinada, pero lo haces con un acervo que viene acumulado en el tiempo y con los problemas y las bondades que pueden traer esas ciudades del pasado, pero siempre con una mirada hacia el futuro, porque uno planifica no en el mañana, o sea, no es una planificación, nunca es una operación inmediatista, ¿no? Es una operación que siempre te traslada al tiempo futuro, 15, 20, 25. En este momento no tanto más que eso. Antes se podía planificar hasta 100 años después, pero ya no se hace esas cosas, ¿no? Entonces, me parece que ha ido cambiando la disciplina y la planificación a lo largo del tiempo, digamos, porque también ha ido cambiando los problemas de la ciudad. Hay algunos temas que son comunes, que vos ves que se hacía hace 100 años, 50, 30, y vos decís, son los mismos problemas: el transporte público, los espacios públicos, las regulaciones urbanas. Siempre hubo algún tipo de regulación urbana, más compleja, menos compleja, y hay otros que son nuevos, digamos, que tiene que ver con fenómenos más actuales, qué sé yo, la migración ciudad grande al área metropolitana, la migración de Córdoba a su área metropolitana de población, los barrios muy tradicionales que se están despoblando, una serie de temas que son más actuales. Cada época va como establece los temas del momento y las prioridades, y la planificación tiene que abordar esos temas del momento, pero con el instrumental que trae y lo instrumental que puede producir para pensar esa ciudad a futuro. Y los arquitectos no siempre tuvieron que ver con la planificación urbana, digamos, pero ya hace muchas décadas que vos vas a ver, en el caso de Córdoba y en muchas ciudades, que son arquitectos los que hacen planes, digamos, ¿no? No, bueno, porque esto que comenta el de los planes, que digamos al final como que esta tarea se refleja o se materializa en instrumentos, ¿no?, regulatorios o de planificación. Entonces, que son estos planes que comenta Fer, o normativas, ordenanzas que van regulando la manera de construir en la ciudad. Y después otra cuestión que sabemos siempre comentar con Fernando es que Córdoba tiene mucha trayectoria, digamos, en planificación urbana. Es una ciudad con mucho antecedente, donde se ha atendido mucho la cuestión de la planificación y de la regulación. Esto que comentábamos, por ejemplo, hablábamos recién sobre cómo se ha ido renovando Nueva Córdoba, entonces comentábamos sobre que ha sido una renovación, digamos, desde lo morfológico, pensada y regulada, ¿no? Entonces, como que Córdoba tiene mucho de eso, inclusive ordenanzas que regulaban el centro histórico desde el año 67, cómo construir los edificios alrededor de la Plaza San Martín, digamos, tiene como mucha trayectoria en ese tipo de mirada más urbana. ¿Y cómo ha sido la evolución del colegio respecto al urbanismo en términos de participación, injerencia, negociación, protagonismo? Yo no tengo mucho conocimiento de la historia del colegio, salvo que el colegio, tiene un impulso, y yo creo que fue creado en la postdictadura, ¿no? Fue creado ya en el recupero de la democracia, en el momento de recuperación democrática, digamos, como un lugar de encuentro, de discusión y de establecer unas reglas de juego de la profesión, digamos, ¿no? Pero yo tengo la impresión, y posiblemente alguien que me lo corrobore, en todo caso la sospecha, de que la presencia de la parte urbanística de la disciplina, de la profesión, ha ido adquiriendo en los últimos años, me parece, sí, una mayor presencia dentro del colegio, ¿no? Como tema de interés, como lugar de discusión, en donde, digamos, los concursos públicos se involucra mucho la discusión urbanística, aún sean concursos de arquitectura, pero concursos públicos donde hay que proyectar partes de ciudad, ha habido y varios.
como el reciente concurso del área central. El área central, por ¿no? ejemplo, ¿no? O para predios, los predios ferroviarios, digamos, grandes espacios que, bueno, o a nivel provincial. Lo que ha sido Jesús María, sí, también. predio de la sociedad rural. Entonces, se ha ido como digamos, la pata urbanística de la profesión, se ha ido como incorporando quizás más recientemente que la profesión ejercida de una manera más típica o clásica, pero hoy tiene una presencia importante, me parece a mí. De hecho, el Instituto de Planeamiento y Ordenamiento Territorial un poco expresa eso, digamos, ¿no? Dentro del colegio expresa un poco, digamos, la disciplina del urbanismo para arquitectos, y va adquiriendo como un peso específico, me parece como importante o relevante en los últimos años. No sé si siempre fue así. Y en este peso específico actual o creciente, ¿cuál es la participación del colegio? Si yo pienso el urbanismo como actividad total, ¿el colegio cuál es su rol o qué rol tiene o aspira? Bueno, el colegio yo he visto que lo que procura es articular institucionalmente, digamos, con los organismos que en realidad tienen la potestad de la planificación, ¿no? Entonces, de hecho, ya cuando estaba yo en la municipalidad, siempre iban representantes del colegio para plantear cuestiones referidas a ordenanzas, instrumentos regulatorios, o sea, no cuestiones solo del ejercicio profesional, digamos, del arquitecto particular, sino también mostraban una voluntad de participar con opiniones en regulaciones de tipo urbano que se estaban planteando o desarrollando en el municipio. Entonces eran como un actor más que se invitaba a participar, digamos, a opinar, como de hecho ahora, por ejemplo, nos han invitado del municipio en ocasión de una ordenanza que han presentado en el Consejo Deliberante de instrumentos urbanos de regulación y distintos instrumentos de planificación que está en discusión en el Consejo, y fue invitado el colegio como un actor clave para opinar, digamos, al respecto, ¿sí? Entonces hay como ese vínculo, digamos, o esa voluntad de articulación institucional, que eso es lo que yo creo que a futuro también desea también profundizarse. Y el instituto con el que ustedes trabajan dentro del colegio, ¿cuál es la actividad? Si me pueden describir qué es lo que hacen con ese instituto, con quiénes interactúan, cuáles son los tópicos que abordan. Leticia es la directora, yo soy el codirector, así bueno, comience usted, señora. Bueno, nosotros lo que venimos haciendo es últimamente es un esfuerzo centrado en un programa de fortalecimiento a equipos técnicos municipales que lleva adelante el colegio, digamos, entendiendo que el colegio tiene un alcance provincial, ¿no? Y que hay muchas localidades, sobre todo pequeñas localidades, que necesitan como un apoyo, digamos, desde el punto de vista técnico, ¿no? Inclusive localidades donde los arquitectos allí llevan adelante como varios roles a la vez en el área de obras privadas que atienden a la planificación y también a la aprobación de proyectos, y entonces inclusive que les faltan marcos regulatorios generales o zonificación del suelo de la ciudad, de la localidad. Entonces lo que está procurando el colegio, y nosotros ahí como instituto participamos con distintas acciones, es fortalecer a los equipos técnicos que trabajan en los municipios, ¿no? Entonces nosotros realizamos cursos de formación sobre distintos temas de urbanismo, de planificación, y bueno, publicaciones. Estamos ahora pensando en una publicación también que tiene una fuerte orientación a aquellos arquitectos que trabajan en la administración pública de municipios y de pequeñas localidades, comunas, no siempre son municipios. Digo, en este alcance territorial provincial que tiene el colegio, que tiene varias regionales, poder llegar a aquellos arquitectos que desde que el ejercicio de su profesión está dentro del ámbito público, con cuestiones vinculadas al urbanismo o al desarrollo urbano en sus comunidades, localidades o comunas, bueno, ahí el IPOT intenta, digamos, llegar con algunas instancias formativas. Por ejemplo, en este caso ahora estamos armando una publicación que esperemos que esté antes de octubre, noviembre de este año,
bueno, está en esa línea, ¿no? A contribuir, digamos, a orientar, asesorar, apoyar ese trabajo que hacen arquitectos que desarrollan urbanismo en esas localidades. Justo me dieron pie porque estaba pensando, hablabas de Córdoba con una tradición urbanística importante, lo relaciono a la ciudad, que imagino que la presencia de la universidad y la facultad de arquitectura tienen que ver con esa situación, y pensaba qué pasaba hacia las otras ciudades y localidades, cuáles son las realidades que entiendo que deben ser muy disímiles. Sí, pero bueno, nos hemos encontrado con eso, el caso de localidades que directamente, prácticamente carecen de instrumentos de regulación, digamos, que es la herramienta que necesita el arquitecto o el funcionario, digamos, a cargo para poder revisar los planos, sabiendo, tener la referencia de cómo se puede construir en cada ciudad o qué se puede, en cada zona de la ciudad, qué se puede localizar desde la distribución de las actividades, digamos, una zonificación del uso del suelo es básica. Y entonces hemos encontrado muchas localidades que carecen, digamos, de algunos instrumentos, sobre todo las más pequeñas. El colegio en ese sentido tiene un equipo de articulación entre colegio y municipios, ¿sí? que van haciendo como un poco estos relevamientos, ¿sí? Un relevamiento de la situación en que se encuentran desde el punto de vista normativo y instrumental esas localidades. Y después, bueno, esta superposición por ahí de actividades que tiene el arquitecto que está a cargo del área de obras privadas. Así que sí, en general es a donde estamos intentando apoyar. Y en esa línea, digamos, Córdoba ha tenido, en esta que mencionamos antes, esta tradición de planificación, los equipos municipales, hubo épocas con más énfasis, con menos énfasis, pero tuvo mucha relación con la universidad. Digo, hubo épocas, ¿no? Durante décadas los mismos equipos técnicos municipales eran docentes de la universidad, ¿no? Y los docentes de la universidad trabajaban en los equipos técnicos municipales, en las oficinas municipales. Me parece que el colegio es un actor como una tercera pata, digamos, que complementa muy bien, digamos, lo que sucede en la formación universitaria en urbanismo y las demandas que una administración municipal tiene, digamos, y una pata que se ha incorporado como más recientemente en esa dupla, digamos, es como aparece un tercer, digamos, elemento. Y esa dinámica, universidad, municipios, colegio, me parece que es muy rica, o puede ser muy rica, digamos, ¿no? Le voy a pedir una cuestión descriptiva que quizá para ustedes es obvio, pero es como para entender. ¿Qué implicancias tiene que exista el desarrollismo en términos de impacto social? El desarrollo urbano. El desarrollo urbano, perdón. El urbanismo. ¿Qué tiene en cuenta? ¿Por qué es mejor tenerlo a no tenerlo? Es una cuestión muy básica lo que lo planteo. No, no es básico, digamos. Yo creo que muchos, parece una obviedad, pero no lo es. Digamos, ¿por qué, dicho de otra manera, si yo reformulo esa pregunta, ¿por qué es importante planificar? Digamos, ¿no? Esa sería como tal vez la pregunta y qué implicancias tiene. Bueno, hay opiniones diversas. Va a haber gente y sectores que van a decir que mejor no se planifique. ¿Para qué? Para que, bueno, las reglas de juego las establezcan aquellos actores que hacen ciudad, de alguna manera. Pero desde el lugar del urbanista planificador, digamos, esa no puede ser la posición. Evidentemente nosotros defendemos la planificación como un proceso que puede garantizar una coherencia dentro de las acciones del territorio, en las acciones que se despliegan en el territorio, ¿no? O sea, una planificación que tiene por detrás un criterio de integralidad puede ver todos los aspectos del territorio, la movilidad urbana, el transporte, los espacios públicos, la regulación, etcétera. Digo, todo aquello que construye una ciudad, digamos, de la planificación tiene la posibilidad, no siempre ocurre, pero tiene la posibilidad de arrojar una mirada coherente sobre todo eso, en donde una acción esté relacionada con la otra, digamos, ¿no? Y aparte ordenada en el tiempo, pautada en el tiempo, y además con una caja de herramientas y de instrumentos que además le permiten viabilizar esas acciones sobre el territorio de la ciudad
o el territorio más allá de la ciudad, ¿no? Entonces, la planificación cumple un rol fundamental. Es como una imagen futura, digamos, establece una imagen futura de la ciudad que querés, de la ciudad que deseas, digamos, ¿no? O de la ciudad o de un modelo, nosotros muchas veces lo llamamos el modelo deseable, de alguna manera, ¿no? En ese sentido me parece fundamental. La pregunta que nos haría también es, ¿qué sucedería si no hubiera nada de planificación? ¿Quiénes son los que ganan y que pierden? ¿Qué pasaría con la ciudad? Es muy difícil que ciudades, y además de cierta complejidad, como el caso de Córdoba, o más chicas incluso, porque tienen problemas reales, si no existiera, digamos, instancias mínimas de planificación, bueno, sus desarrollos serían bastante espontáneos, ¿no? Y yo creo que, bueno, digamos, esos son riesgos, ¿no? Digamos, no creo que se llegue con desarrollos espontáneos a ningún buen puerto. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que la planificación establece reglas de juego, digamos, para todos, para el Estado, para el privado y para las organizaciones, digamos, para la ciudadanía. Y en ese sentido, me parece también que esas reglas de juego son necesarias en el desarrollo de una ciudad. Si no, cada uno hace lo que quiere. Y en realidad no es tan así. En realidad, aquellos que pueden hacer algo, hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, y la pregunta... Se acentúa la desigualdad. Se acentúa la desigualdad y en general a la ciudad la terminan definiendo aquellos sectores más ligados que tienen el verdadero poder de decisión, que no es la gran mayoría de los ciudadanos que habitan la ciudad. Real, que se les llama claro. poder económico. Entonces esas reglas de juego, la planificación establece, no todas, por supuesto, sino que las que le competen en todo caso, pero... Y hoy se enfrentan yo voy a decir que esto es quizás muy obvio, muy básico, estamos en una era donde justamente se pone en duda todo lo que refiere a reglamentación, a regulación. Sí, bueno, es como un poco comenta Fernando, y las reglas esas siempre un poco lo que buscan es tender a buscar una igualdad o un equilibrio, y entonces me parece que siempre como que hay un juego de tensiones, ¿no? en el desarrollo urbano, ¿no? Y un poco lo que buscan estas reglas es el equilibrio, ¿no? El equilibrio de forma integral. Y siempre hay conflictos ahí, a ver, el desarrollo urbano implica siempre conflictos. Pero bueno, gestionar una ciudad es conflicto, digamos. Pero digo, en los procesos de planificación, los conflictos están porque, por un lado, vos tenés demandas sociales de diferentes sectores sociales, vamos a decir todas legítimas de alguna u otra manera, necesitas un expertise técnico, digamos, que pueda implementar también un proceso de planificación, y está una voluntad política también, porque si no, no hay proceso de planificación que se implemente. Si no hay voluntad política, no necesitas como conjugar eso, ¿no? O sea, un poco consensor esas demandas, necesitas ese expertise técnico que hablamos, pero también necesitas esa voluntad política de poder desplegar un proceso de planificación relativamente coherente para que sirva para todos. Y si miramos un poquito para atrás, no tanto, un poquito para atrás, ¿pueden destacar algunos hitos que el urbanismo totalmente haya logrado un impacto positivo que se le venga a la cabeza? Sí, ¿para atrás cuándo? Lo que te parezca. Bueno, sí, decíamos hace un rato que hace 100 años de planificación, o por lo menos 100 años de la existencia del primer plan. El plan de la Padula de los años 50, 54 al 62 más o menos, fue como el primer plan que no solo, digamos, tiene una mirada muy científica sobre la planificación, o sea, arroja una mirada muy científica, como una disciplina ya que viene con una fuerte carga científica de cómo hay que planificar, etcétera, según los paradigmas de cada época, ¿no? Pero, y además es un momento donde se crean las oficinas técnicas, en aquel momento provinciales primero, que después se fueron desarrollando en la municipalidad, porque ese primer plan es encargado por la provincia, se desarrolla en el ámbito de la provincia, pero son las primeras oficinas técnicas específicas en planificación urbana, que comienzan a aparecer en los 50 en Córdoba, en un momento en que la ciudad
se comienza digamos, a industrializar fuertemente y además, proceso también, como consecuencia también, sufre una explosión demográfica. Entonces fue un momento clave de la planificación, porque además ese plan dejó, digamos, no solo estudios técnicos, sino que preparó también profesionales para que pudieran desarrollar a lo largo del 60 y también del 70 estudios técnicos necesarios. Otro momento es el 70, digamos, ¿no? Los estudios de Marilú. De Ledoux. De Ledoux, un primer diagnóstico en el año 74, un complemento en el año 78, de un modelo de ciudad que la normativa después del 85-86 va a tratar de reflejar. La normativa actual que tenemos en Córdoba ya tiene 40 años, con muchas modificatorias, pero refleja mucho lo que se pensaba de la ciudad en la década del 70. Era un plan que establecía como distintas alternativas para el crecimiento de la ciudad. Así es. Y el crecimiento de la ciudad siempre fue una discusión. Esas son las discusiones que no son de época, pero atraviesan cómo crecer, ¿no? ¿Cómo debe crecer la ciudad? Una discusión constante. Una discusión constante hasta el día de hoy, digamos, de alguna manera, ¿no? Y en aquel momento se definió una manera en que la ciudad una alternativa de crecer en la década del 70, y la normativa de los 80 lo Claro, que es lo la reflejó. ordenanza que les comentaba, que sí, nos parece también que es otro hito dentro de las acciones de planificación de Córdoba, que es un sistema de ordenanzas que se sanciona entre el año 84 y 85. Son 3 ordenanzas que regulan la ocupación del suelo, el fraccionamiento y el uso, y que establecen en un momento como muy importante, porque comenzaba a renovarse de una forma explosiva, digamos, todo el área de Nueva Córdoba, porque primero se generó una expansión, digamos, con este proceso de industrialización, el crecimiento de la ciudad, el incremento demográfico, se generó una expansión muy grande de la ciudad, de baja densidad, y también empezó como una densificación, una partición de viejas casonas, digamos, se fue haciendo una densificación de ese tipo, y en un momento ya comenzó la verticalización del tejido. Entonces, cuando comenzó a verticalizarse el tejido, comenzaron a surgir los primeros edificios, y en un momento de mucho auge de la construcción, surge este sistema de ordenanzas en el año 85 que establece un perfil edilicio, digamos, para que se renueve el tejido, digamos, establece una morfología, tiene como que hay 2 maneras, digamos, en Córdoba de regular cómo se construyen los edificios. Una es establecer una edificabilidad máxima, es decir, cuántos metros puede usted realizar en una parcela, y uno establece, hay una altura máxima, y dentro de eso el arquitecto resuelve. Y otra manera es establecer el volumen, es decir, usted puede construir dentro de este volumen, ¿sí? Entonces se establece, tiene una naturaleza morfológica ese tipo de regulación, y ese tipo de regulación es el que se estableció para toda esta zona del área central, de Nueva Córdoba, inclusive de Barrio General Paz, no sé, todos en general los barrios pericentrales. Entonces, bueno, eso también fue una... Y yo marcaría otro hito, más reciente, 2000, se crea en el ámbito provincial el IPLAN, el Instituto de Planeamiento Urbano del Área Metropolitana, que es la primera vez, no son los primeros estudios sobre el área metropolitana. En Córdoba se hicieron algunos primeros a finales de los 60, después a finales de los 70, pero el instituto que se aboca a pensar el área metropolitana se crea en el 2007, si no me equivoco, y a partir de allí han desarrollado una serie de estudios sobre la problemática metropolitana. Es decir, Córdoba pega un salto de escala muy importante a partir de la década del 80 y sobre todo del 90, en donde ya la ciudad funciona conjuntamente con un territorio mucho más amplio que el propio territorio de la ciudad, que es todas las localidades que la rodean. Entonces hay un vínculo muy fluido entre Córdoba y esas localidades, que es lo que se llama área metropolitana. Son cerca de 80 localidades. Más o menos el área metropolitana de Córdoba está circunscrita entre 80 kilómetros por 80 kilómetros, con todas las comunas y municipios que vos tenés adentro.
¿no? Y 3 valles metropolitanos, el valle de Sierra Chica, el valle de Punilla y el valle de Parabachasca. O sea es un territorio de enorme complejidad. Digo, es importante ese hito porque es de alguna manera visibiliza que ya la ciudad no se puede pensar sola, encerrada dentro de su ejido municipal, sino que hay que pensarla en su complejidad territorial, conjuntamente con las otras localidades, porque tiene un funcionamiento, digamos, conjunto. La última de mi parte, mencionaba recién que el urbanismo es una discusión permanente, tensiones y desafíos. Vos planteabas de que se está pensando más o menos de a 20 o 25 años hacia adelante. ¿Cuáles son hoy las discusiones de esta actividad del urbanismo hoy en la provincia de Córdoba? Los temas actuales. Los temas actuales a veces son viejos temas. Son viejos temas, a veces sí. Nada más que pensado en clave actual, digamos. Pero sí me parece, digo, los viejos temas, digo, digamos, el crecimiento de la ciudad es un viejo tema. Lo que pasa es que una cosa es verlo, cómo habría que verlo hoy y cómo se lo podría entender hace 40 años o hace 80 años, ¿no? Pero hacia dónde debe extenderse la ciudad y de qué manera más que extenderse, de qué manera debe crecer la ciudad, si debe crecer por extensión, si debe crecer por densificación, cómo se debe ocupar las parcelas de la ciudad, si se tiene que verticalizar más, si se tiene que regular esa verticalidad. Digo, la discusión de cómo densificar es una discusión, y por lo tanto la discusión de cómo compactar también es una discusión muy actual, digamos, y diría que tiene no más de 20 años en Córdoba, ¿no? Lo que llamamos compacidad urbana, es decir, ciudad compacta, para no seguir extendiendo ciudad sobre territorio natural y sobre territorio productivo del cinturón verde, que cada vez queda menos. Entonces son áreas muy valiosas como para que la ciudad se extienda sobre ellas, pero que es lo que ha hecho tradicionalmente. Entonces, ¿cómo regular ese crecimiento intentando densificar hacia el interior de la mancha urbana con calidad? Porque la otra también se puede densificar como mala calidad de vida también, ¿no? Sino cómo compactar o densificar, vamos a usarlo como sinónimo, no es exactamente igual, pero se puede usar como sinónimo, pero con cierta calidad. Eso es una discusión muy actual. La otra discusión, me parece que también es muy actual, frente a una ciudad que ha tendido a dispersarse hacia su área metropolitana, cómo resolver los traslados, los movimientos, ¿no? En donde la gente se desplaza todos los días para cuestiones básicas y fundamentales. Llevar los chicos a la escuela, ir a trabajar, estudiar, proveerse de comida. O sea, ¿cómo se realiza eso? ¿Se realiza priorizando el vehículo privado, el auto? ¿Qué es lo que se viene haciendo? En realidad, en desmedro muchas veces de pensar con más complejidad y de una manera rotunda el transporte público, ¿no? Cuando uno ve las ciudades del mundo que uno admira o que viene como le gusta cómo funcionan, etcétera, el transporte público cumple un rol fundamental. Digamos, la gente no es que va para todo en su auto, toma el subte, toma el ómnibus, toma el tren urbano, etcétera. Bueno, son un montón de temas que nosotros no tenemos resuelto, digamos, ¿no? Que es el desplazamiento urbano cotidiano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la manera que al no resolverlo, la manera en que se ha dejado librado, fundamentalmente cada uno lo resuelve a través del transporte privado, o sea, el auto individual. Y eso es un problema para las ciudades hoy. El otro tema, que me parece que sí tampoco es de siempre, es la cuestión ambiental. O sea, hemos ido desarrollando una sensibilidad hacia lo ambiental que también ha contaminado el urbanismo, en un sentido positivo. O sea, pensar cómo la ciudad puede afectar los espacios naturales, pensar que se debe incorporar más verde urbano, pensar que hay que proteger y generar más parques públicos. Son todos temas también de mucha actualidad. Sí, de hecho, hubo un tiempo también en que uno pensaba como esta relación, cuál era el positivo y el negativo, ¿no? O sea, uno trabajaba y planificaba sobre lo que se consideraba lleno, que era la ciudad, lo construido, ¿no? Y lo otro era vacío. Pero en realidad también la tendencia ha sido ir abordando
digamos, todo lo que antes se consideraba el vacío y en realidad darle el protagonismo al espacio no construido, digamos, al espacio natural, al espacio productivo. Inclusive planes que plantean el ordenamiento del territorio productivo, ¿no? Directamente y realmente como darle su entidad y no como el negativo. Y son cuestiones que están como vinculadas a cómo crece la ciudad, como comentaba Fernando, uno va densificando, va renovando el tejido, y otro tema que se cruza es la preservación del patrimonio, ¿no? Entonces, como algo que a veces choca con esta voluntad de ir renovando, ir densificando, ir planteando como de forma más sostenible, o no sé si sostenible, pero en términos de eficiencia urbana, que la población se encuentre más concentrada para que la provisión de los servicios sea también más eficiente, ¿no? Pero también eso implica intervenir sobre un tejido existente. De hecho, recientemente salía una propuesta que se presentaba desde la SEDUC para renovar Barrio Güemes, ¿no? Y era una propuesta que planteaba esas 20, 30 hectáreas, hacer tabla rasa y colocar torres, ¿no? Entonces es como que intervenir los tejidos existentes, que es lo que implica el proceso de renovación edilicia, no es tan sencillo, digamos. Hay que tener en cuenta como estas cuestiones de cuál es la capacidad de carga instalada desde el punto de vista de las infraestructuras, por ejemplo, y qué tejido hay que tenga valor, como así también qué población está ahí ya viviendo, ¿no? Que también es parte del barrio y del lugar, ¿no? Hay otro tema también que me parece que también es parte no solo de la planificación, pero tiene mucho que ver, que es cómo se generan también, cómo desde la planificación se puede de alguna manera generar ciertas equidades al interior de la ciudad, que hoy es un tema muy candente porque es una sociedad, la nuestra, que se ha empobrecido de una manera acelerada y que han aparecido algo que en nuestra historia no era tan fuerte como las desigualdades, ¿no? O sea, pobreza hubo siempre, pero desigualdades, siempre Argentina fue un país, digamos, donde las brechas no fueron tan intensas como otros países de la región, por ejemplo. Y sin embargo, hoy, digamos, lo es. Entonces, la vida de la ciudad es una vida que genera, digamos, que todos los días nos muestra mucha inequidad. Entonces, cómo desde la planificación uno puede mejorar calidades de la vida ciudadana y mayores inequidades que tienen que ver con acceso al suelo urbano, el acceso a la vivienda, el acceso al espacio público, el acceso al transporte público, también es tema de la planificación urbana. No lo mencionaron, pero quizá a lo mejor dentro de lo ambiental o lo funcional está como implícito, pienso el acceso a la energía, que aparte hay como una amenaza de cada vez más costosa, el acceso a la electricidad, el acceso al gas. Claro, los servicios, nosotros llamamos infraestructura de servicios, provisión de servicios. Sí, también, por eso también tiene que ver con las inequidades o equidades urbanas, ¿no? O sea, Córdoba es una ciudad, por ejemplo, que la mayor parte de la ciudad no tiene cloacas. En algún momento hubo un avance importante en infraestructuras de cloaca y, bueno, hemos quedado un poco atrás. La electricidad cada vez más cara. El agua potable, digamos, que es algo que uno lo ve como algo que tiene que estar, digamos. Sin embargo, digamos, bueno, si no se planifica eso, digamos, cada vez va a haber una brecha mayor entre quienes acceden a esos beneficios de la vida urbana y entre aquellos que quedan excluidos de esos beneficios de la vida urbana. Entonces la planificación cumple un rol ahí. Muchísimas gracias. No, perdón, a veces